Una noche cálida después de una cena donde se celebraba la unidad, la armonía, la paz a base de buenas enseñanzas, tuvo lugar un hecho que conmocionó a toda la humanidad. La cena se celebró el 14 de Nisan del año 33 después de Cristo. La noche antes de la crucifixión de Jesús, durante esta comida Pascua, Jesús sustituyó la cena del Señor, también llamada conmemoración. En el año 33 después de Cristo es la fecha más aceptada basada en la cronología de los evangelios. Fue en esta ocasión que Jesús dijo a sus apóstoles: sigan haciendo esto en memoria de mí. La tradición cristiana señala que la muerte de Jesús ocurrió el viernes 3 de abril del año 33 después de Cristo, por lo que la última cena habría tenido lugar la noche anterior, que se conmemora cada año durante el Jueves Santo, aunque esto es algo que ninguno de los evangelios confirma claramente. De hecho, el Evangelio de Juan sitúa la acción poco antes de la Pascua y no durante su celebración, como compone Mateo, Marcos y Lucas. Los historiadores dan una horquilla más amplia, situando la crucifixión de Jesús entre los años 26 y 37 después de Cristo, fechas en las que Poncio Pilato ejerció como gobernador de Judea. Por otra parte, el físico y teólogo Isaac Newton descartó varios de los años comprendidos entre estas fechas por motivos astronómicos, dejando únicamente como fechas posibles de la crucifixión el 7 de abril del año 30 o el 7 de abril del año 33 después de Cristo. El escenario de aquella cena: Jesús se reúne con sus 12 apóstoles para celebrar la Pascua judía en la noche anterior de su muerte. Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. El vino, posteriormente tomó una copa de vino, dio gracias y se la entregó a sus discípulos, diciendo: beban de ella todos ustedes, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La Santa Cena es una ceremonia religiosa que conmemora el sacrificio de Jesucristo, donde los creyentes participan simbólicamente de pan y vino o agua para recordar su cuerpo y sangre. Su significado principal es el recuerdo del sacrificio de Jesús por la salvación de la humanidad, la renovación de los convenios hechos con Dios y la unión de la comunidad de la fe. El pan representa el cuerpo partido por los pecados y el vino simboliza su sangre derramada para el perdón de los pecados. Tomar el pan y el vino es un acto que recuerda y renueva los convenios de seguir a Jesús, guardar sus mandamientos y ser fieles. Los creyentes recuerdan que a través del sacrificio de Jesús se les ha dado acceso a la salvación y a la vida eterna. Al compartir el pan y el vino, los creyentes se unen en la comunidad, reconociéndose como el cuerpo de Cristo y fortaleciendo sus lazos. Este hecho tiene su origen, institución por Jesús en la última cena con sus apóstoles, antes de su crucifixión, como un mandato para que se hiciera en su memoria. Reemplazó el antiguo sistema de sacrificios de animales que existía para expiar los pecados, enfatizando que el sacrificio de Jesús es el sacrificio final. Se celebra regularmente con la participación del pan y el agua o el vino, tomándose en un contexto de reverencia, oración y reflexión. Es un momento para el autoexamen, el perdón y la gratitud. El momento exacto en el que Jesús anuncia que le van a traicionar. Durante la Pascua, mientras comían, Jesús declara: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Mateo 26:21, Mateo 26:24.
La revelación conmueve profundamente a Jesús, quien siente una gran angustia al anunciarlo. Cuando los discípulos preguntan con temor quién podría ser, Jesús les responde que será aquel a quien yo dé este trozo de pan mojado. Y Jesús toma un trozo de pan, lo moja y se lo da a Judas. Y éste inmediatamente se levanta y se va, cumpliéndose así la profecía. Un profundo dolor entró en todos los discípulos y en aquel aposento alto que describe el lugar donde se estaba celebrando la última cena de Jesús. Jesús, con todos sus apóstoles, baja al huerto de Getsemaní. El jardín o huerto de Getsemaní está situado a los pies del Monte de los Olivos. Jesús baja allí para ponerse a orar. Esas horas para Jesús fueron las más angustiantes de su vida y es cuando él hace la mítica y famosa oración en el huerto de Getsemaní y que está registrada en los 4 evangelios. Y él expresa ahí su tristeza, su angustia a Dios, pidiendo que si es posible que se evite ese sufrimiento, pero siempre aceptando la voluntad del Padre. Y dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gran tristeza que sentía Jesús en estos momentos de tal angustia. Jesús se postra en oración y expresa su deseo humano. Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, este sufrimiento. Inmediatamente después se somete a la voluntad divina diciendo: pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús repite esta oración 3 veces mientras pide a sus discípulos que velen con él. Pero al volver a sus discípulos les encuentra que están dormidos porque la carne le vence. Lo que está viviendo Jesús no es comprensible, es una situación espiritual, es una angustia y la carne venció a sus discípulos. Pero él en esta oración marca el momento de su entrega voluntaria a la pasión, el sufrimiento y la muerte en un acto de obediencia y de aceptación final. En el lugar del huerto de Getsemaní, la noche del jueves al viernes, cuando Judas Iscariotes llega con una multitud armada, la guardia del templo, y lo identifica a través de un beso para entregarlo a las autoridades. Una multitud enviada por los principales sacerdotes y los ancianos, incluyendo una guardia del templo compuesta por judíos, no eran soldados romanos, sino eran soldados judíos. En ese momento, Judas da un paso al frente, se adelanta a los guardias y toma a Jesús y le da un beso. Y con este beso se hace efectivo esa traición a su amado Maestro, esa traición de parte de uno de los suyos a Jesucristo. Por medio de un beso, Judas Iscariotes entrega a Jesús para ser crucificado y lo traiciona por 30 monedas de plata. ¿Qué pasó con Judas después de su traición? Judas, después de traicionar a Cristo, se llenó de remordimiento, devolvió las monedas a los sacerdotes y, según el Evangelio de Mateo, se suicidó ahorcándose. Existen otras versiones en el libro de los Hebreos de los Apóstoles que indica que adquirió un campo con ese dinero y murió al caer, partiendo o destrozándose todo su cuerpo. Ambas versiones se han intentado conciliar como un posible evento que ocurrió en el mismo lugar. Judas sintió remordimiento por lo que hizo. Intentó devolver las monedas de plata a los sacerdotes, pero ellos las rechazaron. Según Mateo 27:5, Judas arrojó las monedas en el templo y se fue a ahorcarse. Según Hechos 1:18-19, con el dinero de la traición compró un campo y, cayendo de la cabeza,
o de cabeza, su cuerpo se reventó y se derramaron sus entrañas. En este lugar se conoció como el campo de la sangre, Aceldama. La reconciliación de las versiones. La interpretación más común es que ambas narraciones son complementarias. Judas se ahorcó primero y después su cuerpo por la descomposición se cayó, ¿no? Se fue cayendo y se rompió en ese mismo campo que él compró con el dinero de las monedas. Al él querer entregárselas a los sacerdotes, devolvérsela como sinónimo de que se arrepentía, los sacerdotes, claro está que ya no querían esas monedas porque la traición fue reconocida en todo Jerusalén para todos. Entonces era un hombre rechazado a pesar de que él traicionó conscientemente porque no fue engañado para esta traición, dado los hechos que aquí pasaron, habían quedado en que él iba a entregar con un beso, le iba a dar un beso a Jesús y esta era la señal de su entrega, también el dinero. A la vista está y como hechos de que él lo recibió, este dinero, ya que él fue a devolver estas 30 monedas y se las rechazaron. Entonces ya él había tomado un pago, él había quedado en un acuerdo. Esta traición se cumplió en todas sus facetas, pero la pregunta de hoy en día, Judas Iscariotes, discípulo de Jesús, uno de sus 12 apóstoles, reconocido por haber traicionado al Hijo de Dios y entregarlo a sus enemigos, Judas Iscariotes se arrepintió de haber traicionado a Jesús. Se quitó la vida por este hecho. ¿Ustedes creen que Judas está en el cielo con Dios? ¿Ustedes creen que Judas se arrepintió antes de quitarse la vida y que hoy está en los brazos del Señor? ¿Que el Señor le ha aceptado? Yo pienso que sí. A pesar de todo, el Señor justamente les enseñó a sus discípulos esa última noche en esta cena de la cual hemos hablado hoy, ese perdón. Y además le predijo a Judas lo que él iba a hacer, que él le iba a traicionar. Y Judas pensaba que no sospechaba nada nadie, que Jesús no sospechaba nada, porque fue a cenar. Fue muy tranquilo a comer como siempre lo hacía uno de los suyos, uno de sus 12 apóstoles, uno de sus discípulos. Y cuando él notó que Jesús ya sabía todo y que además Jesús se lo declaró, tú eres el que me va a traicionar, pero ni siquiera se lo dijo así con el nombre, no lo señaló. Que bien Jesús pudiera haberlo señalado, Judas. Estamos aquí porque sé que me vas a traicionar, tú me has traicionado, me has vendido y hoy me vas a entregar. Jesús compartió con ellos, cenó con ellos y ni siquiera quiso dejarlo a él en evidencia porque no mencionó su nombre. Le dijo, al que yo le dé un bocado de mi pan y moje yo el pan y se lo ponga a él para que coma, este va a ser. Porque ni siquiera le señaló a Judas del amor que él sentía por uno de sus discípulos. Era uno de ellos. Sin embargo, cayó en desgracia, cayó en la tentación, cayó en las mentiras, cayó en su propia situación de querer más dinero, en su codicia, en cualquier situación que vivió Judas en ese momento de pecado. ¿No aprendió nada Judas? Sí que aprendió porque hubo remordimiento en su vida. Y creo que Judas sí que está perdonado y sí que está en los brazos del Señor. Sí que se arrepintió en ese momento y sí que oró y pidió ver al Señor. Así es que a pesar de que podamos traicionar, a pesar que Dios nos libre de ser personas que traicionemos a nadie, que quitemos la traición de nuestras vidas, pero si somos víctimas de una traición, el Señor nos enseña a perdonar. ¿Que pasaremos por un momento amargo? Sí, porque una traición trae consecuencias. Para uno, para el que la sufre y también para el que la hace más tarde o más temprano. Pero también el Señor nos enseña a perdonar antes que odiar, a perdonar
antes que buscar venganza. Él sabe por qué hizo esto. Él sabe por qué perdonó antes de quererse vengar de Judas. Si Dios no hubiese sido un Dios de milagros, Él, al ver que uno de sus discípulos, en el momento que lo iban a arrestar, dice la Biblia que uno de sus discípulos cortó la oreja de uno de los guardias reales o de uno de los guardias, y Él tomó la oreja y la sanó, obró un milagro ahí mismo. En el momento cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní, que le pidió al Señor, líbrame de esta copa, Él pudo haber renunciado en ese momento, Él pudo haber renegado, pero no lo hizo. Quiso continuar el propósito que Dios había puesto en sus manos. Y gracias a Él no hay que hacer ningún sacrificio para sanarnos de nuestros pecados. Solo hay que confiar en Él. Solo hay que amarle y seguir sus instrucciones de paz, de amor y de vida cristiana.